especial desde Nueva York. Estamos cubriendo la Asamblea de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la número 79. Oh, qué bueno que dijiste 59 y no di que 50, que yo sí, cuánto. Es como medio complicada. Coño. Y entonces, hace un momentito tuvimos una entrevista exclusiva, especial, del expresidente Leonel Fernández, donde nos habló de varios elementos importantes. Y seguimos entonces en todo lo que tiene que ver con esta cumbre. A propósito, y quiero aprovechar entonces para señalar algunos elementos que tienen que ver directamente con esta cumbre. Siempre la tradición es que el primer presidente que habla cuando se inicia la Asamblea General de las Naciones Unidas es el presidente de Brasil. Precisamente el presidente Lula dará un discurso en un momento, se inicia formalmente lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas y el presidente Lula va a dar un discurso. El año pasado... Recuerda que el secretario general Guterres es brasileño. No, es portugués, es portugués. Ah, es portugués. Porque el papá de los brasileños, el papá de los... Sí. Exacto. Primero él abre la sesión, luego habla el presidente de la Asamblea General, y entonces habla como el primer presidente que se dirige a la Asamblea es el presidente Lula. Lula, tradicionalmente, cuando fue presidente en el pasado, y desde que es presidente, el año pasado estuvo aquí también abriendo la Asamblea, da una serie de datos a propósito de lo que él ha llamado, y me da la impresión de que ese estará también el centro de su discurso en este momento, fruto de la relación, de la situación mundial que hay. Él ha hablado de dos cosas fundamentales. La primera es la necesidad de tener una vocación clara, una decisión clara para lo que él llama enfrentar la exclusión y la pobreza en el mundo. En su discurso del año pasado y en el discurso que dio ayer, él habló ayer también inaugurando una conferencia que se hace previa a la Asamblea General de las Naciones Unidas por la Paz del Mundo. Él habló de que cada vez hay un mundo más desigual desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Y él daba unos datos que son realmente aterradores, que suponemos que va a insistir en esto sobre todo porque los países BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica están tratando de convertirse en un polo económico alternativo, emergente y negociador entre los dos grandes bloques, que es, ¿verdad?, Rusia, Estados Unidos, y aunque China es parte de los BRIC, de alguna manera también es un bloque que está enfrentando a los Estados Unidos. Entonces, los países BRIC, Lula en el pasado fue uno de los líderes fundamentales, sigue siendo ahora después del presidente, y da una serie de datos como los siguientes. Oigan estos datos que el presidente Lula ha estado manejando. Lo primero es que los 10 mayores millonarios del mundo poseen más riqueza que el 40% de la población mundial. Oigan en términos concretos lo que eso significa. Que 10 personas, o sea, 10 ricos, tienen más dinero que 4.000 millones de personas juntos. Es una cosa aterradora. Entonces dice el presidente Lula, para enfrentar eso, las Naciones Unidas tienen que jugar un papel más efectivo. José valoraba lo que las Naciones Unidas, y es verdad, ha jugado un papel fundamental en el establecimiento de la paz, en la negociación entre los estados, pero de acuerdo al presidente Lula, para vencer la desigualdad del mundo, la ONU no ha sido todavía, según el presidente Lula, yo comparto también eso, no ha tenido esa voluntad extraordinaria para lograr enfrentar los niveles de desigualdad. Dice Lula que falta una especie de voluntad política entre los que gobiernan el mundo para que la ONU pueda con ellos concertar ese enfrentamiento a la desigualdad. Dice Lula que es imperativo, porque las metas que la ONU se ha dado en términos de enfrentamiento a la pobreza no se han logrado. Están muy distantes lo que fueron las metas del decenio, lo que fue la meta de enfrentamiento del hambre, lo que fue la meta de enfrentamiento de la desigualdad, no se han podido lograr en lo que era la Agenda 2030 de la ONU, y al camino que va dice que tampoco se van a lograr. Cada vez más, los más ricos, los países más ricos y más importantes ponen más obstáculos y menos posibilidades de incrementar la lucha por esa desigualdad. Dice Lula que, por ejemplo, se planteaba que se iban a destinar 100.000 millones de dólares para los países en desarrollo para enfrentar lo que tiene que ver, por ejemplo, con el calentamiento global y todos los efectos a la atmósfera. Sin embargo, no se ha implementado ni siquiera la 10ª parte de eso se ha entregado. Y actualmente el 10% de los países más ricos son los que contaminan la mitad del carbono que se tira a la atmósfera para contaminarlo. Lo hace el 10% de los países más ricos, que no están aportando la cantidad de recursos que la ONU
decidió destinar para eso. Es decir, que cada vez más tenemos una situación complicada, una situación difícil, y entonces el gran reto, de acuerdo a Lula, es tener indignación para tener acción frente a estas situaciones. Suponemos que el discurso que dará, que debe estar dando en un momento el presidente Lula, vendrá en esa misma orientación. Los países BRIC pueden jugar un papel importante, pero en medio de este mundo tan complicado, tan difícil, la paz se pone cada vez, lo decía el presidente Leonel Fernández hace un momentito, este es un mundo demasiado convulso. Ya no tenemos solamente la situación Ucrania y Rusia, sino que el Medio Oriente camina a convertirse en un foco de tensión, de alteración de la paz, donde posiblemente, si no se puede canalizar, manejar bien esa situación, podríamos llegar a una tercera guerra mundial que tendría unas características muy especiales. Ya vimos cómo se está dando la guerra, cómo Israel enfrentó a Hezbollah con problemas tecnológicos. Es decir, sería una guerra muy especial donde nadie sabe lo que podría pasar, ni nadie estaría exento de todas las consecuencias de esa guerra mundial. Finalmente, miren, parece ser, todo apunta que el próximo lunes, por lo menos es lo que se dice tras bastidores, el presidente Luis Abinader presentará ya por fin lo que son los lineamientos generales de la reforma fiscal, que es la más importante de todas las reformas, más que la constitucional, más que la laboral, más que la de gasto. Esta reforma fiscal es la que tiene en tensión a la nación dominicana, y como ustedes han visto, varios de los sectores han estado planteando que ya sería, porque hay un desasosiego. El sector industrial, a quien extraoficialmente es que le han dicho que lo van a golpear, parece más fuerte, ha empezado una campaña agresiva con varios de los líderes de ellos, planteando que, bueno, que por lo menos ya se diga qué es lo que se va a hacer, y que las amenazas y las situaciones, ese desasosiego, que yo creo que no ha sido conveniente para el presidente Abinader, pero ya, el lunes parece que se va a presentar. ¿Qué puede acontecer? Y yo he estado diciendo, el presidente debería, ojalá, se dedicara a escuchar a los diversos sectores que podrían ser afectados de manera importante por esta reforma fiscal, que pudiera escucharlo él personalmente antes que a sus asesores económicos. Ya los asesores le han presentado la propuesta y le han dicho todo lo que tienen que decirle. Y yo reitero, por lo menos lo que se ve, ojalá nos sorprenda, ojalá el presidente nos sorprenda el lunes, pero lo que se ve es que hay un criterio demasiado técnico, demasiado economicista en la propuesta. Y en cualquier propuesta de reforma fiscal no es solamente una propuesta técnica, es una propuesta también política y social, porque hay que garantizar no solamente los ingresos del gobierno desde el punto de vista económico, sino la paz política, la paz social y la estabilidad macroeconómica, que son elementos fundamentales para que esa reforma fiscal pueda tener resultados. Entonces, al parecer, lo que se ve, lógicamente todavía no es lo oficial, pero lo que se ve, lo que uno escucha, lo que se comenta entre los diversos sectores económicos y sociales del país, es que fruto de tantas amenazas de lo que va a acontecer, hay un desasosiego, hay una desesperanza. Yo siempre digo, usted estar diciendo que va a quitar todos los incentivos a todo el mundo es una forma incorrecta, porque puede ser, no, estamos haciendo eso para ponerlo un poquito más suave. Eso no es correcto. Lo correcto es vamos a conversar con todo el mundo. Miren, es verdad, hay cosas que hay que quitar, hay cosas que hay que quitarle a cada quien, porque todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo para aportar en esta situación. Pero tiene que ser en base a un acuerdo, a una concertación. Mira, yo estoy dispuesto a dar esto sin ningún problema, siempre y cuando vaya a ser usado correctamente. Entonces, ojalá que esta presentación de la reforma fiscal ya se haga el lunes, si es que se va a hacer. O sea, si hay disposición de hacer la reforma fiscal, que ya la presenten. Y que el presidente, si no lo hace antes, inicie un diálogo directo con cada sector. No se lleve solamente de su equipo económico, sino con cada sector, que oiga los argumentos, porque a veces le dan información y manejan informaciones que son incorrectas, justificatorias para tomar medidas que a final de cuentas van a ser más perjudiciales que beneficiosas. Yo reitero, confío en el presidente Luis Abinader, en su capacidad de escuchar, en su capacidad de oír, en su capacidad de concertar con los diversos sectores, para que esa reforma fiscal, que sabemos que va a ser muy dolorosa, sea lo menos dolorosa posible, lo más beneficiosa para el país, y que no afecte de manera brutal a ninguno de los sectores que a final de cuentas podría perjudicar la aplicación de la propia reforma y por tanto mantener la estabilidad macroeconómica. Bueno, el Sol de la Mañana.